La obesidad se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública en nuestra sociedad. En La Rioja, aproximadamente el 17% de la población adulta padece obesidad y el 38% sufre de sobrepeso, cifras que reflejan una tendencia alarmante. Esta problemática no solo afecta a la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y afecciones cardiovasculares. Es fundamental que como sociedad tomemos conciencia de la gravedad de esta situación y promovamos hábitos de vida saludables, fomentando una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico. Solo a través de un compromiso conjunto podremos revertir esta tendencia y garantizar un futuro más saludable para las próximas generaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. La obesidad se ha convertido en una preocupación global de proporciones alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2022 aproximadamente 1 de cada 8 personas en todo el mundo tenía obesidad. Son cifras que nos preocupan. Aquí en La Rioja sabemos que el 38% de la población sufre sobrepeso y el 16% obesidad. Son cifras, como decimos, llamativas, a pesar de que reflejan datos inferiores a lo que es la media nacional. Y otro dato también que nos preocupa es que según el Servicio Riojano de Salud, el 16% de los niños de entre 6 y 9 años padece obesidad y el 25% también padece sobrepeso. Los factores de riesgo son bien conocidos: una alimentación inadecuada, el sedentarismo y factores genéticos y medioambientales. Las consecuencias para la salud de este sobrepeso o obesidad nos pueden llevar a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas articulares y un mayor riesgo de mortalidad. A pesar de conocer sus contraindicaciones, parece que la población no hace caso a estas alertas. El futuro es preocupante. Para 2050, el 60% de la población mundial tendrá exceso de peso. En España, el 77% de los hombres adultos tendrán sobrepeso o obesidad y el ejercicio físico será el único remedio o uno de los remedios más importantes para combatir esos kilos de más. Sí, voy al gimnasio y también en casa hago la comida lo más saludable posible. Yo sí, hace bastante. Llegué a 90 kilos, pero ahora me quedo en 70 kilos. Lo hice normalmente sin dieta ninguna, solamente caminando, porque me gustaba mucho ir al monte. A la hija siempre decía que estaba delgada y la empapaba, y ahora está muy bien. Pero ella tiene la manía de que siempre han empapado. Y tengo un nieto que está bien gordo porque come mucho. Tengo otro nieto que come más y está delgado. No, creo que no ha cambiado, vamos. De suyo la tendencia es a más obesidad en los niños. Bueno, pues es lo que opinan los riojanos en la calle. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la endocrinóloga María Jesús Chinchetru, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabamos de ver ahora mismo en la pantalla ciertos datos sobre la obesidad y el sobrepeso. Son datos que nos han llamado la atención, pero sí que me gustaría que nos contase cuál es la evolución. Hemos hablado de un 16% de la población que sufre obesidad y de un 38% sobrepeso. ¿Cómo han evolucionado estas cifras en los últimos años? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que cada vez la gente tiene más peso, porque nuestros hábitos de vida, pues cada vez comemos peor, porque no le dedicamos tiempo y cada vez somos más sedentarios. Entonces, sí que paulatinamente van dando cifras y pues empezábamos con un 12% y poco a poco ya vamos al 16% en La Rioja. Parece que en España las cifras son en torno 18 y pico por ciento, casi el 20%. Quizás nosotros un poquito mejor. Respecto al sobrepeso, pues también pasa lo mismo. Paulatinamente han ido creciendo desde el 30% hasta actualmente el 38% en La Rioja. Sí que es verdad que también son por tramos de edad. A partir de los 60 años es más fácil que las personas tengan sobrepeso o obesidad que pacientes más jóvenes. Pero lo que realmente nos preocupa más, y cada vez estamos más espeluznados, sería la palabra casi, con las cifras en la población infantil. Sí que se calcula que para el 2050 pues 1 de cada 3 niños puede sufrir obesidad, y en la población adulta los cálculos que han hecho, que son, vamos, de verdad de morirse de miedo, es el 60% de la población adulta si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora. ¿Qué diferencia hay, ahora que hablas de los niños y de los más mayores, qué diferencia hay entre una obesidad infantil y una obesidad adulta?
Claro, cuando seas obeso desde la infancia, eso ya te está marcando prácticamente que seas obeso en la edad adulta, porque nosotros en nuestra composición corporal estamos hechos de agua, grasa y músculo, pues tenemos ciertas fases. Entonces, si en un momento dado, a ciertas edades, tienes más cantidad de grasa, eso se va a perpetuar a lo largo de tu vida, con lo cual va a ser mucho más difícil que pierdas de peso más tarde. Entonces, claro, ya sabemos que el niño que tiene obesidad es muy difícil que no sea un obeso en su edad adulta, con lo cual vamos a necesitar muchos más recursos para que ese paciente baje peso y consigamos que esté sano. Me imagino que ahí será fundamental la prevención. Desde el Servicio Riojano de Salud, ¿qué es lo que se hace para prevenir esta enfermedad? Bueno, desde el Servicio Riojano de Salud hacemos todo lo que podemos, pero sí que es verdad que ahora tenemos un proyecto muy bonito que es la Escuela de Pacientes, que ahí tenemos una escuela dedicada específicamente a la obesidad. Ahí está colgado el protocolo de obesidad que se publicó el año pasado y que es tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes que sufren obesidad, y luego ahí colgamos toda serie de materiales, recomendaciones nutricionales. Estamos pendientes también de hacer unas recomendaciones de ejercicio para la población específicamente con obesidad, que sea como muy visual, que se vea muy bien, junto con los educadores físicos de La Rioja. Tenemos también sesiones grupales, tenemos formaciones tanto para sanitarios como para los pacientes, que también colgamos en esa página web, y ahora están haciendo un proyecto muy bonito en que se implica a pacientes que han sufrido obesidad para que vayan hablando con otros pacientes y al final intenten entre todos coger protagonismo y que las cosas salgan mejor. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando y qué tal está saliendo? Este proyecto en principio están formando a esos pacientes y bueno, se espera que poco a poco ya vayan tomando contacto con el resto de los pacientes. El boca a boca hace mucho entonces, ¿no? Sí, sí, Contar sobre tu todo. Experiencia y saber cómo... Sí, yo creo que se relajan. Los pacientes a lo mejor con el médico tienen muchas preguntas que a lo mejor no te saben hacer o no saben expresar, y en cambio cuando están con una persona que consideran que ha pasado lo mismo que ellos, se relajan y cuentan mejor las cosas. ¿Qué tratamientos tenemos para tratar la obesidad? Bueno, las bases fundamentales siempre van a ser, por supuesto, una adecuada educación nutricional, que las personas coman como tienen que comer, adaptado a su situación física, a su peso, a su talla, a su sexo. Eso va a ser lo fundamental, que sepan comer de forma adecuada. El segundo pilar va a ser que sean activos, que no sean sedentarios. Se ha comprobado que los pacientes que son sedentarios se mueren más, y cuanto más nos movemos, mejor vamos a estar. Se está insistiendo también mucho últimamente en los ejercicios de fuerza. Se ha visto que el hacer fuerza activa las mitocondrias, activa el músculo y hace que los pacientes estemos más ágiles a lo largo de nuestra vida y que tengamos más funcionalidad, que es lo que queremos. También es muy importante en el tema de la obesidad el cambio de conducta. Sabemos que muchas veces, comemos con la cabeza sin pensarlo, pues porque estamos tristes, porque llegamos a casa y estamos estresados. Tenemos que modificar ese hambre emocional, tenemos que pensar más lo que comemos. Y ya cuando eso no ha funcionado, pues en algunos momentos y a determinados pacientes en que no conseguimos nuestros objetivos, nos vamos a plantear los tratamientos farmacológicos o la cirugía bariátrica. Los tratamientos farmacológicos, realmente ahora hay una nueva revolución. Han salido en el último año 2 tratamientos nuevos que son muy eficaces, pero que son tratamientos farmacológicos y que también tienen una serie de condicionantes que los pacientes tienen que tener claro antes de iniciarlos. Estamos hablando del Ozempic, que tanto se ha hablado de ello, ¿no? Me imagino que habrá mucha curiosidad y muchas consultas a raíz de este medicamento que ha salido nuevo. No todo el mundo puede probarlo, me imagino. Sí. Que por prescripción médica, por supuesto. Sí, por supuesto que por prescripción médica, eso está clarísimo. La verdad es que el Ozempic es la misma molécula. El Ozempic es para los pacientes diabéticos, pero en mayo de este año esa misma molécula salió, que además hay como hay muchos interrogantes, ¿no? Dicen, ¿cómo pueden tomar el Ozempic si no es para ellos? No, está aceptado que esa misma molécula la puedan tomar pacientes que tienen sobrepeso con comorbilidades, que es hipertensión, diabetes o con obesidad. Entonces está aceptado y no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene otro nombre, se llama Wegovy.
no está financiado por la sanidad pública e incluso es un poco más caro que el Oncepic, aunque son exactamente igual. Entonces, por eso ha generado tantos interrogantes. Y en julio salió otra molécula distinta, un poco prima hermana, pero con unas características también distintas, bastante eficaz y con menos efectos secundarios aparentemente, que se llama tirzepatida o Mounjaro. Entonces, también, por supuesto, no está financiado y los pacientes se lo tienen que pagar. Son fármacos buenísimos, que se baja mucho peso, pero que parece también que se tienen que utilizar de forma crónica. No es que estoy después de las Navidades, que he cogido un poquito de peso, me pongo 3 meses el Oncepic y ya con eso bajo. No, esto no funciona así. Y por supuesto hay pacientes que está contraindicado que lo utilicen, o incluso hay efectos secundarios que hay que tener mucho cuidado, hay que monitorizar, hay que estar pendiente, hay que ver cómo le estás sentando y ver si también estás consiguiendo los objetivos que tú quieres. Al fin y al cabo es un tratamiento farmacológico como puede ser cualquier otro. En tratamientos farmacológicos en cirugía, hablabas antes de la cirugía bariátrica. ¿Para quién está recomendada y cómo funciona? La cirugía bariátrica hoy por hoy es el último escalón, ¿no? Es prácticamente a los pacientes en que tienen una situación complicada clínica o que tienen una obesidad por encima de unos parámetros. El índice de masa corporal hoy por hoy es la forma de clasificar la obesidad. Entonces, a partir de un índice de masa corporal es el peso partido la talla al cuadrado. Entonces, en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35 con comorbilidades o en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40 y en que se ha probado otras situaciones y en que se ha comprobado que ellos tienen un compromiso de perder peso y que están intentando hacer bien las cosas, nos planteamos la cirugía a la obesidad. Para eso tenemos una unidad específica en el Hospital San Pedro, en que por supuesto forman parte unos cirujanos formados específicamente en estas técnicas, y entonces los pacientes, cuando vemos que son candidatos, pues derivamos por ejemplo a unidad de salud mental, descartamos otras patologías, vemos que va en la mejor situación posible y hablamos con los cirujanos, los remitimos y se plantea ese tipo de cirugía. Con la cirugía se pueden llegar a perder hasta 40-50 kilos. Eso sí, es más agresiva, tiene unos efectos secundarios y va a necesitar también unos tratamientos y un seguimiento de forma crónica. O sea, ha funcionado, ¿no? Hay unos cuantos pacientes ya aquí en La Rioja que han pasado por esa cirugía, desde el 2017 funciona muy bien, además operan fenomenal, lo hacen de maravilla, pero bueno, que también los pacientes tengan claro que no hay nada definitivo, hasta en la cirugía se puede recuperar el peso perdido. El problema de la obesidad, que yo creo que es lo que resulta tan frustrante, tan desesperante, tanto para los pacientes como para los sanitarios, es que es una enfermedad crónica, siempre hay que estar pendiente de ella. Si dejamos de hacer bien las cosas, eso no quiere decir que te vayas de cumpleaños con tu familia o que te vayas de vacaciones y disfrutes un poquito más, pero si no tenemos esas rutinas, esas buenas costumbres, se vuelve a recuperar el peso perdido. Pues vamos a esas rutinas. Por ejemplo, muchas personas estarán pensando o no lo saben o se preguntan si dormir influye o no influye en nuestro peso, por ejemplo. Bueno, estos son los últimos estudios, insisten mucho, y en nuestros últimos protocolos se insiste mucho en que realmente si no se tiene una buena salud en el momento de descansar, se ha comprobado que los pacientes están, como por así decirlo, más inflamados, que están peor y que al final cogen más peso. Entonces sí, hay que tener una buena higiene del sueño, hay que intentar, a veces todos sabemos que no es posible y tenemos pacientes que los pobres se desesperan, ¿no? O también hay pacientes que tienen patologías que hay que derivar a los compañeros adecuados, pero sí, tenemos que tener una buena rutina, tenemos que hacer siempre más o menos las cosas parecidas, intentar levantarnos parecido. Unas horas, el número de horas, que sería algo sano, saludable. Bueno, la verdad es que en eso se ha comprobado que hay muchas diferencias entre las personas y que también va a depender mucho de la época de tu vida en la que te encuentres. Los adolescentes van a tener una situación distinta a unas personas mayores, pero bueno, en general siempre dicen en torno a 7 horas. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Estamos también en la Semana del Día de la Mujer. Me gustaría hablar de ellas, ¿no? Cuando las mujeres ya llegamos a la edad madura, nuestro cuerpo cambia mucho, parece como que retenemos más grasa, nuestro cuerpo se transforma y no sé si se transforma y se queda ahí o podemos volver a recuperar como éramos.
Sí, la verdad es que eso está muy comprobado. Durante la menopausia, con la deprivación estrogénica, desde luego la composición corporal, lo que te he comentado antes del agua, músculo, grasa y el hueso, por supuesto, cambia completamente. Entonces, sí que, claro, ahí tenemos una situación con mucha desventaja respecto a los hombres, porque realmente nos vamos a cargar de grasa y haciendo lo mismo, como gastamos menos, vamos a aumentar de peso. De hecho, la media de aumento de kilos por la menopausia suele ser en torno a 5 o 10 kilos. Y eso, claro, es... Un kilo, sí. Sí, además suele coincidir también en una época mala para la mujer, pues porque también a lo mejor deja de estar menos activa en el cuidado de los hijos y entonces a lo mejor hace menos cosas. Hay muchas también que dejan de fumar porque aumenta también el riesgo cardiovascular, entonces se les juntan los dos procesos, ¿no? A lo mejor duermen peor, descansan peor y entonces a lo mejor están menos activas. O sea, suele ser que coinciden muchas cosas. Por supuesto, hay que comer bien, hay que comer bien. Es verdad que en el Instagram, ¿no?, que pone ahí dieta a la menopausia. A ver, no hay ninguna dieta específica a la menopausia, hay que comer fruta, verdura, sí que hay que comer a lo mejor omega 3, el aceite de oliva, el pescado, o sea, hay que comer más proteína porque al fin y al cabo podemos tener esa pérdida de masa muscular. Y por supuesto, vuelvo otra vez a lo que he comentado antes, hay que hacer ejercicio. La única forma de aumentar nuestro metabolismo es aumentar nuestra actividad física y lo que he dicho, generar músculo. Y se ha visto que hay que hacer ejercicio de fuerza mínimo 2 días a la semana. O sea que yo animo a todo el mundo a coger las pesas y de una forma bien hecha, estructurada, con profesionales adecuados o que te orienten bien, intentar sacar todo nuestro partido y sacar nuestro músculo. Yo te tengo que confesar que hace un año que estuvimos juntas y no había empezado, ¿eh? Ahora he empezado con esos ejercicios de fuerza y me siento muchísimo mejor. Hombre, por supuesto. O sea que estoy encantada de seguir esos consejos. Una última cuestión, no sé si quieres dar también un último mensaje, porque has comenzado diciendo que lo que os preocupa a los profesionales son los niños, la edad infantil, esos problemas de sobrepeso, las cifras son muy parecidas también a los adultos, podríamos decir. ¿Qué consejos podríamos dar a esas familias, ¿no solamente a los niños, sino a las familias que se preocupan por su alimentación? Bueno, yo creo que desde luego si un niño, por ejemplo, ve comer a sus padres pescado, verduras, fruta, por mucho que vienen los padres quejándose, es que no come nada de fruta, no come nada de verduras. O sea, hay que tener un poco de paciencia. Terminarán comiendo como han visto en su familia. O sea, que yo creo que desde luego nosotros comemos como hemos visto que han comido en nuestra familia, aunque en un momento dado tengamos unos sabores distintos y a lo mejor sintamos rechazo ante ciertas cosas, ¿no? Desde luego, el consumo de fruta, verdura, legumbre, pescado, o sea, tiene que ser lo que se priorice en casa, ¿no? Y luego, por supuesto, es que los niños se tienen que mover. A veces vienen a la consulta y dicen, mira, ha venido justo en la hora de educación física. Y tú, hombre, pues no es el momento. Hay que darle valor a la educación física, ¿no? Los niños se ha comprobado que mínimo tienen que estar 1 hora de movimiento y de movimiento intenso. Y eso, pues en la vida que tenemos actualmente es muy complicado. Entonces, pues hay que intentar ir en bicicleta o andando a todos los sitios, estar activos, que hagan ejercicio, que se apunten a equipos, que se muevan. O sea, es una cosa que hay que priorizar, es lo más importante para mi gusto. Bueno, pues nos vamos a quedar con esos consejos. Me encanta tu sonrisa, me imagino que ser paciente contigo tiene que ser un placer, que convences enseguida solo con esa sonrisa a llevar ese estilo de vida saludable, que es lo que queremos todos. Gracias. Muchas gracias, María. Buenas noches. Bueno, hacemos una pequeña pausa, regresamos en unos minutos con la tertulia. Hasta ahora.
Venga, pues vamos a saludar ya a la mesa. Damos la bienvenida a Pedro Muro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar Briñas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Y Vicente Urquía, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Venga, vamos a comenzar hablando de las cifras del paro. Vamos a hablar de la situación de nuestra comunidad. Hay que decir que las oficinas de empleo han subido en 60 personas el pasado mes de febrero, con un 0,47% más respecto al mes anterior, lo que situó la cifra total de desempleados en 12.737. Respecto a febrero de 2024, el paro registrado en La Rioja descendió en 1.059 personas. Es un 7,68% menos. El pasado mes de febrero cerró con un 12.737 personas inscritas como demandantes de empleo en La Rioja, 1.059 personas menos que en febrero del año 24, lo cual supone que el paro en La Rioja está descendiendo a un ritmo del 7,68%, que es un ritmo muy bueno y superior al ritmo de reducción del paro de España, que es del 6,05%. El número de parados sube en 60 personas en febrero en La Rioja. La cifra total se sitúa ahora en las 12.737. Consideramos que en una región pequeña como La Rioja lo importante es hacer un balance siempre de los últimos meses. Un balance interanual en este caso nos arroja un balance de 1.059 desempleados menos y 3.800 afiliados más a la seguridad social. Bueno, los datos son positivos. Desde UGT y Comisiones se celebra precisamente que la afiliación a la seguridad social vuelva a crecer en La Rioja, aunque también lo haga el paro, y se destaca el buen ritmo de crecimiento. Valoramos positivamente la evolución de la afiliación a la seguridad social. Hoy tenemos más afiliados y afiliadas que nunca. Los datos ofrecidos por el Ministerio de este mes de febrero siguen la normalizada subida en estas fechas, en torno al 0,47%, pero sí que es cierto que comparando con los datos del año pasado, seguimos un descenso del 7%, que nos deja una cifra de 12.700 personas desempleadas en La Rioja. Destacan también que son las mujeres las que continúan acaparando el 60% del paro, el 58% de la temporalidad y el 78% de la parcialidad en La Rioja. Dato importante este de las mujeres en una semana además en la que estamos en la Semana del Día de la Mujer. Vicente, ¿cómo valoras esos datos que hemos escuchado con respecto al año pasado? Bueno, son positivos, ¿no? Yo creo que los datos de paro, la situación económica al fin y al cabo es la que marca es la nacional, a veces la internacional, la nacional. Aquí al final tenemos datos estacionales, que pueden variar un mes a otro dependiendo la producción que hay aquí, pues de la agricultura o la industria o los servicios, pero en general la situación nacional es buena y bueno, pues cuando está bien a nivel nacional, pues las comunidades suelen ir bien independientemente de los meses. Yo creo que estamos en buenas cifras. Es verdad que ahí hemos bajado respecto al año pasado casi 1.000 parados, en torno a 1.000 parados, y sobre todo el aumento de la afiliación a la seguridad social, que es muy importante, porque al fin y al cabo es un dato concreto de cotizantes que está muy bien. Yo creo que la situación, que la economía va bien y que aquí también se nota. Por aquí. El dato es bueno. Objetivamente no puedes decir lo contrario. Estamos en un 7,78% de paro, no tan lejos del paro estructural, que está en torno al 4 al 5%. Si lo comparamos, por ejemplo, a mí como los datos me gustan, me he puesto a compararlo, por ejemplo, con los datos de 2007-2008, que son los años de mayor bonanza económica en aquel momento, y tampoco estamos tan lejos, ¿eh? En 2007 había 10.415 desempleados en febrero, y en 2008, que ya es cuando se empezaba a notar el inicio de la crisis, 12.128. Y me ha llamado porque nos olvidamos pronto de lo mal que lo pasamos y de lo mal que estuvimos. Pero es que en 2013 el número de parados era de más de 29.000 personas. Es decir, había más del doble de parados, bastante más del doble de parados de los que tenemos ahora mismo. Con lo cual, el dato objetivo, yo fíjate, teniendo la situación que tenemos a nivel general, en el que parece que la economía, por lo menos en este 2025 seguro, incluso años después, va a seguir más o menos con una situación más o menos buena, y por lo tanto los datos del paro serán más o menos buenos también. Habría que hablar de la calidad, ¿no?, de los empleos. Pues claro, en los últimos años hemos empezado a hablar de un término que es muy preocupante, que es el del trabajador pobre, de aquella persona que trabaja pero que no llega a superar el umbral de la pobreza.
Y esto de los jóvenes, y es un tema relacionado, lógicamente, de poder emanciparse, bueno, pues ahora mismo un joven emanciparse y comprarse una vivienda o pagar un alquiler es prácticamente una misión muy complicada, con lo cual, quizá además de los números, que está muy bien, habría que empezar a preocuparse o pensar de qué manera se puede mejorar la calidad de ese empleo. Pues bueno, comparto también la visión de datos positivos en el contexto general y también en comparación con otras comunidades autónomas, pues somos la tercera comunidad con menos paro detrás de Madrid y de Baleares, que son dos auténticos cañones, ¿no?, de creación de empleo. Y luego también pues habría que mirar, como bien dices, esa calidad del empleo y también la apuesta que se haga por el empleo de calidad en un futuro. Esta misma mañana el consejero Alfonso Domínguez, después del Consejo de Gobierno, ha anunciado que ya hay una tercera empresa que ha requerido ayudas para instalarse en el polígono La Senda, en Alfaro. Sumado a las empresas que se van a instalar en los polígonos en Calahorra, en el polígono en Calahorra, pues creo que el sector industrial es un sector importante y hay que apostar por el empleo en la industria, que es lo que de alguna forma afianza el empleo en el futuro. ¿Cómo lo veis un poco de cara al futuro en el contexto político en el que nos encontramos? Bueno, habría que complementar lo que decía Óscar, en el sentido también la temporalidad se ha reducido mucho. Es decir, yo también que es importante. Pero es verdad que el gran problema que hay ahora son los salarios. Es decir, el gran problema son los salarios. Y eso tiene que ver especialmente con la negociación colectiva de aquellos convenios que se han quedado justo por encima del SMI y que además la gente no trabaja jornada completa, sino jornada parcial. Y ese es el gran problema que hay y complicada solución, porque tiene que ver con esa negociación de sindicatos y empresarios, ¿no?, que tienen que buscar unos acuerdos que mejoren esas condiciones laborales, sobre todo salariales. Bueno, y volviendo a la pregunta que hacía María, hombre, vamos a ver, las perspectivas eran buenas, las perspectivas globales que había para España y en sí para el conjunto del Estado eran buenas. Llevamos un año muy bueno, llevamos la mejor economía respecto a Europa. Y el 2025, en principio, lo que es el turismo, se prevé que vamos a ir en cifras igual o mejores que el año pasado. En construcción yo creo que vamos a ir a mejor, porque realmente ahora empieza a haber bastante más licencia de construcción y empieza el motor de la construcción a tirar, no como hace aquellos años, que tampoco hay que volver a esas cifras, pero sí a una subida importante del sector. Lo que ha vuelto son los precios de la vivienda. Los precios, estamos en precios. Y luego la industria que decía Pedro, que es muy importante, pues hombre, La Rioja es una comunidad con mucha industria. Estamos en porcentaje de industria muy altos, ¿no?, con Navarra y con otras comunidades, y yo creo que es importante. Vamos a ver, aquí el horizonte que malo pueden ser los aranceles. Vamos a ver hasta qué punto los aranceles se ponen, en qué porcentajes y qué influencia tiene en el conjunto de la economía mundial y también en la nacional, y por ende en la nuestra, en la comunidad, si al final hay aranceles en productos, pues por ejemplo en la industria, en la que tienen que ver, por ejemplo, con la cadena de automoción, que aunque nos queda poco, seguimos teniendo una parte importante de automoción, o tienen que ver con agricultura, o tienen que ver con el vino, y eso sí que puede ser un frenazo, lo estamos viendo ya. Estados Unidos este primeros meses está con cifras algunas negativas en materia de crecimiento económico, y vamos a ver cómo acaba todo esto, porque la guerra comercial, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba. Vamos a ver. ¿Cómo lo veis? Es que todavía no ha empezado la guerra. Quiero decir que los primeros aranceles están poniéndose en marcha. Han empezado en el sentido de que empiezan a decir el 25, el 20. Sí, no, ya se ponen en marcha por parte de Estados Unidos. Según se levanta Trump por la mañana, porque tampoco hay un plan preconcebido ni se sabe por dónde va a tirar. Al 20% a China, México y Canadá. Que Canadá y China sí que han respondido. Entonces, por eso digo que si estamos en la senda del crecimiento y de repente en el contexto en el que nos encontramos... El contexto global es el que crea la incertidumbre total. O sea, no sabemos qué puede pasar. La incertidumbre hoy por hoy es que está ahí. Que las perspectivas de España sean buenas, pues veremos. En el contexto global es complicado vaticinar nada. Y luego lo que tú decías, ¿no, Óscar? Que esos empleos que no tienen unos sueldos para llegar a fin de mes, hay mucha gente que es pluriempleada para poder pagar todo lo que tiene que pagar. Es que si la gente trabaja, o un porcentaje de personas trabajan, y no tienen la capacidad de desarrollar un proyecto de vida digno, es que algo no estamos haciendo bien. Entiendo luego que desde el otro lado se puede decir, pero si los sueldos suben en exceso, las empresas españolas no son competitivas, ¿no?, a la hora de luego poder poner sus servicios o sus productos en el mercado. Pero bueno, eso es algo en lo que habrá que seguir trabajando,
y en lo que habrá que seguir haciendo. También una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que todavía tenemos paro, ¿no? Se supone que hay gente buscando y hay empresas, ciertos sectores que tienen muchas dificultades para encontrar mano de obra, ¿no? Y ahí, supongo que se tiene que trabajar, que se lleva trabajando con la FP Dual, en que la parte de formación o educación esté de alguna manera relacionada o en comunicación con el mundo empresarial, ¿no? Saber qué perfiles hay que formar para que luego las empresas puedan contratar a esas personas. Y la inmigración, que lo podemos negar o no, pero hay ciertos trabajos que finalmente están ocupados muchas veces por la inmigración y que además suelen estar relacionados también con la precariedad, al igual que empleos que están feminizados y que están ocupados sobre todo por mujeres y que también están a veces relacionados con la precariedad, ¿no? En todos esos aspectos, que es muy complejo y es muy difícil, pero lógicamente yo creo que en este caso es donde hay que poner el interés más allá de los propios datos y decir, hoy qué bien, cuántos, en fin, qué bajo está el paro, cuántos empleados, qué vienen los números de afiliados a la Seguridad Social, que es importante, pero en la calidad, insisto. No, la clave está ahí. La clave está en mejorar los salarios de la gente más joven, porque además está estudiado que la gente joven es la que peor salario tiene, que según va creciendo la edad los salarios van mejorando, y fundamentalmente las mujeres, que son las que más tienen tiempo parcial. Por tanto, sabemos cuál es el diagnóstico, lo tenemos claro, que hay que ver es cómo se corrige para que realmente la gente joven pueda tener esa emancipación necesaria, pueda comprar un piso, pueda tener autonomía de vida y tener un futuro de vida mucho más esperanzador. Yo creo que esa es la clave, es decir, del futuro a corto plazo, para que en la línea que planteaba Óscar. Sí, ¿Cómo lo haces, no? Por ejemplo, ¿regulas los precios de la vivienda? ¿Topas, no? Eso es un debate que también... Es un debate, ¿eh? En Europa están teniendo, en Alemania, en Berlín lo han tenido, ¿eh? Es unos temas que han llevado más en la campaña electoral algunos partidos, el poner tope al incremento de los precios de alquiler de la vivienda. Eso es otro debate. Sobre todo en Berlín, en otro debate. Sobre todo en Berlín ese debate han tenido bastante, porque en Berlín además parte del patrimonio público de vivienda se vendió hace unos años y ha habido ese debate. Pues lo tendremos un día aquí. Sí. Venga, vamos con un incidente que ha habido esta madrugada en el casco antiguo de Logroño, donde 3 personas han sido desalojadas al desplomarse alrededor de la 1:30 un muro de carga en la calle Barrio Cepo, en la capital. Ha sido un particular el que ha dado el aviso de un ruido de caída de piedras en una casa de planta baja más 3 alturas. Se ha confirmado por parte de los servicios de emergencias que han acudido la caída de ese muro de carga de 2,5 metros de alto por 2,5 metros de ancho en la primera planta de ese edificio. 3 personas que habitaban en esa mencionada vivienda han tenido que ser desalojadas por precaución y se han ido a casa de familiares. ¿Creéis que es un incidente causado a lo mejor por las obras que había al lado, que estamos viendo, que es una cosa puntual del casco antiguo, que se puede repetir y mencionamos al casco antiguo de Calahorra? ¿Que pueda pasar algo parecido? No. Hombre, no conozco los detalles del accidente o del incidente. Es verdad que el casco antiguo de Logroño quizá no está en las mejores de las situaciones. Es verdad que ha habido muchas rehabilitaciones de edificios. Seguramente 2 exconcejales del Ayuntamiento de Logroño controlen de este tema más que yo. Pero, por ejemplo, no se puede comparar con la situación de otros cascos antiguos como el de Calahorra, ¿no? Que ahí sí que la degradación creo que es mucho mayor. Pero el problema de los cascos antiguos es el mismo. Si tienen una situación de más o menos degradación, no son atractivos para que alguien se vaya a vivir allí. Y si alguien no ve un sitio atractivo para irse a vivir, no va a invertir en vivienda o en un negocio, ¿no? Bueno, hay que trabajar, supongo, con ayudas públicas para tratar de... yo creo que ahora el casco antiguo de Logroño no está peor que hace unos años, al contrario, está mejor, ha ido mejorando, aunque sea poco a poco. Ya otra situación es, por ejemplo, la situación de Calahorra, ¿no? En la que esa degradación parece que a lo largo de los años sí que se ha ido acentuando y por lo tanto existe incluso riesgo real para las personas, porque no solamente ha habido un incidente como este de Logroño de hoy, sino que ha habido más de un caso de casas que se han venido abajo y que bueno, han podido producir daños graves para la integridad de la salud de las personas. Venga, pues los 2 exconcejales. Pues bueno, yo creo que la situación de Logroño no es comparable con la de otras localidades, porque tiene otras armas también. Logroño tiene la ITE, por ejemplo, que pasan los edificios, que al final
pues da un diagnóstico tanto a la administración como a los propietarios de cómo están esos edificios, y bueno, el que de forma puntual, pues al parecer por unas obras pues haya caído ese muro de carga que hacía de medianil, pues es algo dentro de lo previsible. También me consta que los técnicos del Ayuntamiento de Logroño, cuando hay este tipo de obras y demoliciones, pues están ahí físicamente viendo cómo se desarrollan, porque saben el peligro que hay, ¿no? Al final son edificaciones antiguas en las que unas se apoyan en las otras y este tipo de cosas pues pueden ocurrir. Por suerte no ha habido que lamentar daños personales, bueno, pues que se quede ahí, que siga habiendo obras, que siga rehabilitándose el casco antiguo de forma como se viene haciendo hasta ahora, de forma que nos gustaría a todos mucho más rápida, pero yo creo que el casco antiguo de Logroño no es lo que era y que legislatura tras legislatura se ha ido potenciando. Que queda por hacer, evidentemente. Vicente, ¿cómo ves la salud del casco antiguo de Logroño? Bueno, yo vivo además allí cerquita, allí, con lo cual tengo, digamos, la memoria bien, ¿no? Yo creo que más que edificios que estén mal, que puedan caerse, que alguno puede haber, porque sobre todo hay algunos que están vacíos, es decir, hay mucho edificio vacío, sobre todo en la zona de la Villanueva hay edificio vacío. Pero no creo que es comparable en un momento. Yo creo que se ha avanzado mucho, pero fijaros una cosa, llevan todas las corporaciones 45 años intentando levantar el casco antiguo, 45 años, y se ha metido mucho dinero ahí, ha ido esa rehabilitación, en edificaciones y tal, y es muy lento, es una cirugía muy lenta, ¿no? Y yo creo que no obstante, y hay calles que es otra cosa. Es decir, el portal está, digamos que casi al 100%, Herrerías ha mejorado mucho, propone algunos ejemplos, Mayor también en algunas zonas, especialmente en la zona hacia Palacio también ha mejorado mucho, pero quedan todavía calles y zonas, sobre todo la Villanueva y algunas zonas que hay que seguir. Yo creo que es importante mantener, por ejemplo, las ayudas a rehabilitación, que este año en principio van a bajar casi 1 millón de euros, es una cifra, es un dato negativo. Yo espero que el gobierno rectifique y se mantengan esas ayudas, porque es muy importante para rehabilitar esas ayudas, y luego sobre todo yo creo que es muy importante la acción pública, es decir, en la etapa que yo conocí, la etapa casi final al principio de concejal, el ayuntamiento no paraba de comprar, permutar, adquirir suelo para luego unificar parcelas y ponerlas a la venta, y yo creo que es algo que hay que hacer, es decir, que es vital. Es decir, igual que se hacen otras cosas, que el dedicar una parte del presupuesto municipal a invertir en patrimonio de suelo, comprándolo para la gente que tiene suelo, que muchas veces son familias que se han quedado con porcentajes pequeños, y intervenir más públicamente con más acción pública es necesario. Creo que ya queda poco margen ahí, O sea, que el ayuntamiento ya ha trabajado en eso. Sí, tiene margen todavía. Los solares y edificios tiene mucho margen porque queda mucha coparticipación todavía por hacer. Queda mucha coparticipación. Se ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Pero bueno, yo creo que la mayor parte está hecha. No te creas, porque das una vuelta que ha comprado el ayuntamiento a lo largo de los años. No, pero si yo digo que no se ha hecho, que además lo hemos hecho todos, que no estoy polemizando, que no intento polemizar, salvo el tema de ayudas a rehabilitación, que en principio se baja 1 millón de euros, en el resto creo que todas las corporaciones han hecho todo lo que han podido, y además ha sido un trabajo continuo. Lo que yo digo es que hay que invertir más en la compra del suelo, permutando o actuando, para poner en valor todavía muchas más parcelas y conseguir que el casco antiguo, pues en otros, espero que no sean otros 45, sino que en otros 5, 10, 15 esté mejor. El problema es que para qué ¿Qué se construye? Quiero decir, ¿se construyen viviendas o hablamos también de pisos turísticos? ¿Cuál es el futuro de los centros históricos si se convierten en...? Hay que construir, hay que buscar un equilibrio. Pero sobre todo tiene que haber viviendas. Pero cada vez son más las quejas de que durante el fin de semana el centro de Logroño es un centro de ocio. Los que vivimos allí de lunes a jueves, aquello es un desierto. Es decir, es que además no es sostenible, porque no hay casi tiendas, porque al no haber población, es decir, hay calles que ha bajado mucho la población en conjunto en el casco antiguo, entonces hace falta vivienda, y luego pero que no sé si lo que se construye es viviendas turísticas, ahora. Pues tendrá que haber, pero yo creo que ahora mismo ya, creo que habría que decir, se ha acabado, y que ya no haya ninguna vivienda turística más, habría que parar, es decir, ya vale. En el casco antiguo ya vale, en el resto de la ciudad puede ser, pero en el casco antiguo no, porque al final el fin de semana aquello es un hervidero y el resto de la semana aquello es un desierto. Bueno, la vivienda turística se ha ido regulando también por parte del ayuntamiento para impedir
pues eso, que se coloquen en las se reguló en una planta que solamente fuera en el primer piso. Edificios enteros, bueno. Sí, sí. Se ha ido Pero hay que declararla, la zona del casco antiguo hay que declararla saturada. Hay que decir, se ha acabado. En el casco antiguo, lo que es el casco antiguo como todos conocemos, de los muros hasta el Ebro, hay que decir, hasta ahí hemos llegado. Esa es la propuesta de Vicente. Vamos con otro incidente que ocurría la semana pasada. Nos vamos hasta Viguera, donde veíamos eso, que hace 7 días la torre de la iglesia de Viguera desaparecía como por arte de magia. Tristeza continúa en el pueblo, pero también cierta esperanza e ilusión. Las labores de desescombro continúan con el fin de volver a la normalidad cuanto antes. Los vecinos de Viguera todavía no se lo creen. La gran mayor parte no se cree lo que ha ocurrido porque todos volvemos a buscar la torre y así. Varias familias tuvieron que ser desalojadas y las hay que lo han perdido todo. 4 unifamiliares fueron habitados de nuevo, el resto siguen fuera por las labores de desescombro, por seguridad. Una familia ha perdido su casa íntegramente, con lo cual pues muy dolidos por ellos y deseando que acaben las labores de desescombro lo más rápido posible para que la gente que por seguridad está fuera pueda volver de la manera más rápida y segura. Unos trabajos, los de desescombro, un tanto complicados y sin unos plazos marcados. Que es muy laborioso porque la calle es muy estrecha y no se pueden meter maquinaria muy grande y bueno, y tampoco por el terreno se puede utilizar más grande porque si no correría peligro. Los plazos son totalmente indeterminados, es un hecho totalmente impredecible. Las labores de desescombro no se pueden predecir cuánto se van a alargar en el tiempo. Lo que no falta en todo caso es esperanza e ilusión por recuperar la normalidad y con ella la nueva torre de la iglesia de Viguera. Bueno, vosotros sois alcaldes de localidades riojanas. ¿Cómo se siente un pueblo con un hecho como este? Pues de verdad que hay mucha tristeza, imagino, porque la iglesia imagino que Pedro, ahí coincidiremos como alcaldes, que la iglesia para los pueblos nuestros es todo, es el referente, es el punto de concentración de todo, de la historia del pueblo, es todo. Entonces, claro, un acontecimiento de estos donde te quedas de repente sin ese referente, ese patrimonio del ayuntamiento, pues realmente, pues me imagino que muy triste para en este caso para todos los vecinos de Viguera, ¿no? Bueno, la iglesia, no solo la iglesia, la torre, que es lo más significativo, con el reloj, que ha sido siempre el referente, ¿no?, de los pueblos. Vayas al pueblo que vayas, pues la torre de la iglesia es, ¿no?, dibuja el skyline de la localidad. Sí, se ve de lejos, algunos pues contamos con otros patrimonios, como con otros elementos patrimoniales, pero bueno, la torre de la iglesia siempre es significativo y la pérdida es irreparable. Por mucho que se vaya a construir una reproducción o una nueva, pues la pérdida histórica ahí está, ¿no? Entonces, pues todo mi ánimo a los vecinos de Viguera y yo creo que ahí estarán tanto la diócesis, que es la propietaria, como las administraciones para apoyar, ¿no? Es difícil, ¿no?, rehabilitar eso. Yo cuando dicen, estamos rehabilitar intentando... como tal... No, ahora es reconstruir. Imposible. Reconstruir, ¿no? Sí, pero bueno, guardar, ¿no?, piedras de la época que estén, bueno, que hayan algo se podrá caído, hacer, algo pero se podrá hacer. Será pero una bueno, ver la imagen de la reproducción. campana simplemente en el suelo, ¿no?, es muy llamativas. A mí me crea mucha curiosidad saber las causas exactas del accidente, del derrumbe, por si se podía haber evitado o no, o simplemente... Bueno, al final se ha intervenido hace pocos años. En 2017. Ha habido un proyecto, unos arquitectos, un arquitecto que firma ese proyecto, no sé, no era... Sí. Un bien que estuviera dejado. Pero no por culpabilizar a nadie. No. Digo por mejorar, por mejorar los procesos. De movimientos de tierra, de esas grietas que estaban, ¿no?, en la torre que se veían por la fachada. Sí, pero también hay algún colectivo de defensa del patrimonio también ha dicho que ellos ya habían avisado, porque la parte superior hasta los años 60 era una estructura de madera que pesaba, creo que he leído 9.000 kilos y que luego se hizo en los años 60 o 50, se sustituyó por hormigón que pesaba 10 veces más, que con lo cual ya no lo sé. Sí, que la base o la cimentación no estaba... Algo relativo a esa intervención no hubiera esperado 60 años en colapsar, o 70. No, pero sí que las causas, por simplemente ver si se... sí, pero una cuestión muy técnica que tendrá que ver los expertos decirlo. Yo ahí de verdad que no tengo criterio, lógicamente es un tema muy técnico, tendrán que decirnos cómo ha sido, ¿no? Pero sorprende mucho que una torre, en este caso un edificio que está aparentemente perfecto,
porque no presentaba ningún tipo de desperfecto, ninguna grieta. Creo que de hecho en 2017 se taparon una grieta que había, que de repente colapse de ese modo. Claro, porque algo que se está medio cayendo, se cae un trozo, bueno, pero es que es derrumbe total. No, las grietas sí se veían, pero claro, nadie va a pensar que por una grieta se te va a venir abajo. No, pero las grietas yo creo que se arreglaron en 2017. Se veía. De todas formas puede haber también problemas de estabilidad del terreno, bien sea muchas veces una fuga de agua te provoca, gente lo sabrá en los pueblos, que haya problemas en las edificaciones colindantes y hay veces que no se detecta una fuga. Sí, no, esas cosas ocurren. Sí, que habrá sido un cúmulo de cosas, lo que puede ser dices humedad, tú, pueden ese ser peso muchas que pusieron cosas. A lo mejor de más, la base no estaba. Ahora, luego es que el patrimonio hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, pero también es que es muy difícil y muy costoso. Muchísimo. Pero bueno, yo creo que los que estamos aquí por lo menos lo vamos cuidando y en Viguera me consta que también, que año a año pues van haciendo sus pequeñas obras en su patrimonio y bueno, al final creo que todos los alcaldes tenemos esa orden de ermitas que es tan valiosa, ¿no?, como arma para ir interviniendo en el patrimonio y yo desde luego desde mi ayuntamiento tengo casi un acuerdo de legislatura con la oposición precisamente en aprobar los presupuestos en base a invertir todos los años en patrimonio. Entonces yo creo que es algo que ya estamos concienciados en ello y que se va haciendo. Cosas como esta, pues impredecibles. Bueno, porque tienes suerte y tienes presupuesto para mantenerlo, pero hay muchas localidades que no llegan presupuesto no tenemos ninguno para mantenerlo, o sea, necesitamos las ayudas de las administraciones, del Gobierno de La Rioja, el 2% cultural, pero por supuesto, lo que se pueda. Consigues ese presupuesto para poder... Hombre, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos pequeños, hablamos de ayuntamientos pequeños, vivimos al día. Que somos la mayoría. Que somos la mayoría, con lo cual cualquier esfuerzo, nosotros por ejemplo este año vamos a pedir la orden de ermitas, vamos a hacer alguna actuación en la iglesia pequeña, en principio, estamos esperando que nos hagan la memoria madurada los arquitectos y espero que sea pequeña, porque al final aunque te dan algo de subvención tienes que poner el resto y al final, pues eso, si tienes ya, nosotros por ejemplo tenemos la iglesia y la ermita y claro, al final tienes dos elementos que tienes que estar permanentemente pendientes de ellos y yo creo que el patrimonio al fin y al cabo es dinero. Hay que mantenerlo, cuesta mucho. Es como el mismo debate ahora que se va a aprobar, imagino que en un tiempo, el cambio del catálogo de bienes de Logroño también, patrimoniales. Sí, está muy bien, podemos poner 900 bienes, el tema es que luego haya recursos para que todo eso esté mantenido en orden y esa es la gran necesidad que tenemos, sobre todo los ayuntamientos pequeños, tener suficientemente apoyo y colaboración. Yo creo que colaboración yo creo que la hay, tanto con la diócesis como con el gobierno, estas cosas yo creo que hay una prioridad y bueno, aunque siempre seguramente que será poco, porque es verdad que hay intervenir sobre una cosa. Pero en eso siempre hay elementos por ahí que los recursos son limitados. Que todos nos gustaría recuperar y que no podemos recuperarlo. Que lo que hacemos es mantener lo que tenemos lo mejor que podemos. Bueno, pues nos vamos hasta Moncloa. Hoy se ha celebrado allí el Consejo de Ministros y el asunto central del día ha sido ese acuerdo en materia de inmigración que han firmado el Partido Socialista con Junts para el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Nos lo cuenta Rafa Navarra. ¿Qué tal, María? Sí, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estuvo marcada por ese pacto entre el Partido Socialista y Junts en materia de inmigración. Se trata de un acuerdo para el traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Los Mossos d'Esquadra pasarían a gestionar la seguridad en puertos, aeropuertos y fronteras con el apoyo de Guardia Civil y Policía Nacional. Para ejercer esas competencias se prevé un incremento de hasta 1.800 Mossos d'Esquadra. La Generalitat pasaría a tener la competencia integral de los CIEs y de las devoluciones de extranjeros. Desde el Gobierno dicen que es una delegación de competencias recogida en la Constitución y no de una cesión. Por otra parte, desde Junts se felicitan por haber conseguido una competencia que suelen tener los estados y Puigdemont ha enumerado una a una las competencias estatales que han conseguido ya para Cataluña. Y desde el Partido Popular dicen que ese pacto es inconstitucional y una humillación del Gobierno. Llegará ese acuerdo al Congreso de los Diputados como una proposición de ley orgánica. Tengamos mucho cuidado con el lenguaje. Estamos hablando de una delegación de competencias, no de cesión, sino que es una delegación de competencias que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución espanyola. El nostre sistema polític i el nostre sistema institucional
gestionaran una competència que normalment exerceixen els estats. Però al final estarem molt més preparats per al futur com a nació. Humillación porque es una competencia exclusiva del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España, fuera de nuestro país. Bueno, pues delegación de competencias o cesión, el caso de que es un paso más de Junts en conseguir lo que quiere. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues Pedro. hemos visto dos que se han puesto de acuerdo para decir lo contrario, ¿no? Se han puesto de acuerdo en firmar una delegación de competencias, una cesión de una competencia, y unos dan una versión y otros dan otra. Con lo cual, pues ya partimos de eso, de una perversión total del lenguaje y del mensaje que decía la ministra. Yo creo que lo que está claro es que una competencia autonómica no puede negociarse ni fuera de España ni con quien no gobierna en esa comunidad. Las competencias, todos hemos sabido aquí, por ejemplo en La Rioja, cómo se han obtenido las competencias, y es con un consenso amplio y con una negociación amplia, no a escondidas y de tapadillo, y aquí te lo presento sin saber los términos de esta cesión. Bueno, y nuestros vecinos los vascos que van a estar, ya han dicho ya que van a estar muy atentos a este acuerdo por si pueden llevárselo a su terreno. Yo, en debates como si es constitucional o no, yo no me veo capacitado para decir si sí o si no. Que dentro de, bueno, estas negociaciones del PSOE, de Pedro Sánchez, con los diferentes apoyos que necesita en él para mantener en el gobierno, para aprobar puntos en el Parlamento, pues parece evidente que es una cesión más, ¿no? En este caso a Junts, a los nacionalistas, para en ese juego democrático, por otra parte, de apoyos en el Parlamento para sacar adelante diferentes cuestiones. Ahora, también a mí por lo menos me deja más tranquilo el hecho de que van a ser la Generalitat y van a ser los Mossos d'Esquadra quienes se encarguen de realizar esas, pues de devolver a migrantes o de esa, pero no van a ser ellos quienes diseñen esa política. Es decir, hay unas leyes nacionales, hay unas normas establecidas y ellos simplemente los van a ejecutar. Si, por ejemplo, decidieran desde la Generalitat, en este caso, hacer una devolución masiva de inmigrantes al estilo Trump, no podrían hacerlo porque eso es una norma nacional que tiene que aprobarse en las Cortes Generales y legislarse de manera estatal o en el conjunto del Gobierno nacional, con lo cual no sé hasta qué punto es tan importante o menos importante. Bueno, no llego a una conclusión clara, en definitiva. Yo creo que estamos en una fase en la que hay un diálogo permanente con los partidos catalanes que son nacionalistas, tanto con Esquerra como con Junts por Sí, y fruto de ese diálogo permanente que ha devuelto a Cataluña una normalidad democrática como no teníamos hace años, que además se ha visto estos días en el Congreso con el Rey, ¿no? El Congreso móvil con el Rey, con el presidente de Cataluña y la banca volviendo a Cataluña. Yo creo que una situación importante digamos, de normalidad. Y en ese contexto de normalidad pues hay una serie de competencias que en este caso se van a delegar. Se va a delegar la ejecución de la competencia, no la parte legislativa, sino la parte de ejecución. Por lo tanto, los Mossos d'Esquadra o los funcionarios de la Generalitat serán los que tienen que ejecutar la legislación nacional y son funcionarios. Por tanto, yo no veo ninguna problemática. Igual que, por ejemplo, en Navarra, pues hace ya unos cuantos años se transfirió al gobierno de Navarra el tráfico y se hizo en la etapa del Partido Popular. Bueno, pues aquí se hace una delegación de competencias y una serie y luego va a ser todo el tema de fronteras compartido con la Policía Nacional y el Guardia Civil. Por lo tanto, yo no veo tal. Luego, si es o no constitucional, lógicamente, si lo es, hay un tribunal constitucional. Por lo tanto, yo creo que esos debates pues tocarán en su momento si toca. Y luego hay que esperar a ver la ley. Porque decías antes, no, es que cada uno dice una cosa. Bueno, va a haber un proyecto de ley. Claro que uno lo ha vendido de una forma y otro de otra. El proyecto de ley, ahí podrá dar cada uno su opinión sobre lo que va a ser el proyecto de ley, pero el proyecto de ley será único, habrá un texto único que luego esperamos que salga, claro, porque aquí tiene que salir el proyecto de ley. Y también ahí parece ser que hay algún problema con alguno de los socios que han dicho que igual no votan a favor, con lo cual vamos a ver. Pero bueno, yo creo que hay que verlo dentro de la normalidad democrática. Hay que verlo, yo creo que está en ese sentido las cosas van bien y luego hay que ver, bueno, pues que un gobierno autonómico ejecute una serie de políticas que están en la legislación nacional, yo no veo ningún temor. Normalidad democrática sí,
porque estés de acuerdo con ello, no necesariamente. No, claro, por supuesto, por supuesto. Quiero decir, y es una cuestión importante que si realmente el PSOE tenía previsto hacer esto, lo podía haber dicho en su programa electoral, por ejemplo, en cuestiones como esta. Es decir, que sí, normalidad democrática, sí es en el juego de negociaciones para obtener pactos, que eso se ha hecho siempre en función de tus necesidades. Quizá ahora las necesidades es innegable que son mayores, pero yo no sé, lo que yo siempre me pregunto es si esto se lo hubieras preguntado al Partido Socialista antes de necesitar los votos de Junts, ¿qué te hubiera respondido? Que no era si eso posible. era viable o no era viable. Bueno, esto se estaba diciendo que no era posible, no solo no viable, sino que no lo iban a hacer y lo han jurado y perjurado. Pues yo creo que las personas quieren la necesidad virtud, posiblemente. No, tiene la necesidad, la necesidad de mantenerse pero no hay que verlo como algo negativo. Cediendo. En el conjunto de Europa, que hay gobiernos de coalición, los gobiernos de coalición muchas veces no llevan en sus programas electorales acuerdos o no acuerdos, y al final llegan a acuerdos que no estaban en su momento puestos. Lo vamos a ver seguramente en Alemania ahora. Alemania va a haber un gobierno de coalición. Pero Junts no está dentro del gobierno. Bien, pero es igual, si al final te quitas mayoría para sacar leyes, tienes que pactar. Es decir, me da lo mismo, al final y al cabo me da igual que tengas que pactes con partidos, que te mantienen la gobernabilidad o que estén dentro del gobierno. Al fin y al cabo tienes que llegar a acuerdos parlamentarios, sacar adelante las leyes, y eso en Europa es normal, y es normal que en cualquier sitio donde hay un gobierno de coalición, al final postulados que no iban en el programa electoral acaben yendo en la ejecución, luego en la ejecución de esas políticas. Lo que pasa es que no sabemos a qué vamos a llegar mañana, qué nueva cesión va. Bueno, pues hay que tener tranquilidad porque hay un tribunal, Pedro Sánchez, hay un parlamento de mantenerse un día más. Hay un parlamento que legisla debatirse esto y que saldrán leyes con mayoría, y luego hay un tribunal constitucional que si algo está mal lo anulará. Yo no creo que haya que tener ningún miedo. El constitucional todos sabemos cómo está, y el constitucional, está, por lo menos poca esperanza tengo de que le digan. El constitucional está como ha estado siempre. Yo he confiado siempre en él cuando ha gobernado el Partido Popular y ahora que gobierna el Partido Socialista. Lo que no puede ser es que el constitucional depende de qué gobierno juguemos con él. No, el constitucional. No, hablamos de la fiscalía, yo tengo absoluto lo que respeto. dice Pedro Sánchez. ¿Quién nombra al fiscal? Yo, ¿no? Pues no confundamos. No confundamos el nombramiento del fiscal, que lo hace el gobierno, con el constitucional, que nunca le hemos puesto en cuestión. Terminamos aquí. Bueno, lo cierto es que llegar a acuerdos hasta ahora siempre se veía como algo positivo. Sí, llegar a acuerdos, pero en un ámbito de negociación normal. Las competencias no se negocian Venga, que nos vamos con una buena noticia. Nos vamos con las imágenes de las botellas de La Rioja más famosas y buscadas de toda España, que ya están en casa. Son esas botellas de Rioja que fueron robadas, entre comillas, y que aparecieron en Radio Nacional de España. Se las había llevado allí el programa de cine por equivocación, y lo bueno es que están... Eso, por equivocación, porque has dicho se las llevaron. Se las llevaron Vio Rioja y dijo, a ver. Lo he dicho. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues una buena noticia. Una buena noticia. Y felicitar al Departamento de Comunicación y Marketing del Consejo Regulador. Como campaña ha convertido un hecho, un accidente, un robo, en una campaña para hablar, que además va a seguir hablándose de ello, porque una de las dos botellas se va a subastar con bienes benéficos, y el hecho de que tengan una historia detrás de robo, recuperación, pérdida o error, no, como has dicho que se las llevaron. Bueno, también hay que felicitar a Radio Nacional, que ha colaborado en ese... ha colaborado, le puso ruedas a las botellas. Bueno, pues, siempre nos quedará la duda. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches. Les dejamos ya con Creando 7 y Montse Catalán. Adiós, buenas noches.